Novena conferencia interpretación de la segunda parte del capítulo 8, continuación. Retomamos la lectura del capítulo 8 de la PHG allí donde nos detuvimos, al final de la quinta conferencia. Se trata de la segunda sección de la segunda parte, dedicada al análisis de la existencia del sabio en el mundo. Este análisis de la existencia empírica, Dasein, del sabio se efectúa en 3 etapas. Comencé la primera. Hegel hablaba en ella de la relación del sabio con la Wirklichkeit, con la realidad objetiva. En la segunda etapa habla de las relaciones entre el sabio y el tiempo. Por último, en la tercera etapa situará al sabio en el tiempo objetivamente real, es decir, en la historia. Hegel procede entonces por abstracción. En realidad, como sabemos, la Wirklichkeit y el Zeit no se pueden separar, la realidad objetiva es temporal y el tiempo no es posible más que en la medida en que es objetivamente real. Pero Hegel lo separa por necesidad del análisis. Habló, en la primera etapa, de la Wirklichkeit sin hablar del tiempo, y ahora habla, en la segunda etapa, del tiempo separado de la realidad objetiva, dicho de otra manera, habla del tiempo abstracto o de la noción del tiempo. Hegel plantea la definición del tiempo en la primera frase de la segunda etapa, donde dice esto, 558, 10 a 12, 1, el tiempo es el concepto mismo que está ahí, en la existencia empírica, y que se presenta a la conciencia exterior, sich dem Bewusstsein vorstellt, como una intuición vacía, leere Anschauung. Ya he comentado ampliamente las primeras palabras de esa frase. No hay por qué darle más vueltas. La primera parte de la frase se relaciona, como ya he dicho, con el tiempo en general, es decir, también con el tiempo real o con la historia, de la que Hegel hablará en la tercera etapa. Pero la segunda parte de la frase indica que aquí, es decir, en esta segunda etapa, Hegel habla del tiempo abstracto. El tiempo es aquí, leere Anschauung, intuición vacía. Se trata del tiempo del que habla Kant, del que hablan los filósofos en general, el tiempo considerado aisladamente, abstrayendo de lo que está en él, el recipiente vacío, que contiene, de hecho, la realidad temporal, pero que es considerado en tanto que ese recipiente vacío. Y este tiempo, dice Hegel, sich dem Bewusstsein vorstellt, se presenta a la conciencia del exterior, se presenta como algo que está fuera de la conciencia. Se trata del tiempo que no es, o mejor, que no es solamente, mi tiempo. Se trata del tiempo cósmico del que el hombre participa, pero sin crearlo, y se trata asimismo de la noción. Del tiempo que está en mí por oposición al tiempo mismo que también está fuera de mí. Ahora bien, Hegel identifica el tiempo y el concepto. Para él, hablar del tiempo abstracto también significa, así pues, hablar del concepto abstracto. Y eso es lo que ha dicho aquí, el tiempo, entiéndase, el tiempo abstracto, es el concepto mismo, considerado como una entidad vacía que se presenta a la conciencia del exterior desde afuera. Y esa es la concepción habitual del concepto, el concepto, subjetivo, que está o que puede estar separado de su contenido real, el vaso vacío que contiene la realidad, y también el concepto que existe fuera de mí, independientemente de mí, etc. El tiempo se interpreta según se interprete el concepto, si el concepto se opone a la realidad, es decir, si el saber es una relación, entonces el tiempo mismo se opone a la realidad, y viceversa. Y en cuanto se distingue entre el concepto y la realidad, también debe distinguirse entre el concepto y el hombre, si el perro es otra cosa distinta al concepto, perro, este concepto es otra cosa distinta a mí. Concepto de perro. El concepto es una idea, más o menos platónica, una entidad no real, un vacío llenado por otra entidad distinta a este, que se presenta a la conciencia del exterior.
desde afuera. Y como el tiempo y el concepto forman, en realidad, un todo, en cuanto se dice todo esto del concepto, también hay que decirlo del tiempo. Y esto es lo que generalmente se hace. Solo que en la frase en cuestión Hegel no dice, como yo, die abstrakte Zeit. Dice, Zeit, a secas. Parece, así pues, que el tiempo en general, es decir, el tiempo real mismo o la historia, es, para él, eine leere Anschauung sich dem Bewusstsein vorstellt. Y eso es efectivamente lo que Hegel piensa, como se muestra a continuación. A primera vista, la frase citada contradice, por tanto, todo cuanto he dicho anteriormente sobre el tiempo en la PHG. Pero, en realidad, eso no es así. Y para darse cuenta de ello basta con desarrollar un poco la frase elíptica en cuestión. Pues al desarrollarla, y el propio Hegel la desarrolla en lo que sigue, vemos aparecer un aspecto esencial de la concepción hegeliana del tiempo que antes no hice sino que evocar y que ahora hay que analizar más de cerca. Según Hegel, la filosofía prehegeliana que opone el concepto y, en consecuencia, el tiempo, a la realidad no es un error accidental. En cuanto aparece sobre la Tierra, esa filosofía no es en absoluto un error. Es verdadera para su época. Pues el concepto y la realidad no coinciden desde el principio, solo coinciden al final. El hombre suprime la oposición inicial entre él y el mundo natural mediante el trabajo, el particular suprime la oposición inicial entre él y lo universal, es decir, el mundo social y político, mediante sus luchas. Y mientras el esfuerzo del trabajo y la lucha no se hayan acabado, la oposición seguirá siendo real. Mientras eso sea así, el hombre tendrá entonces razón en decir que el concepto y la cosa no forman un todo. Y mientras eso sea así, el tiempo tampoco coincidirá con la realidad y será exterior al hombre. La filosofía prehegeliana no es falsa. Pero se vuelve falsa. Y solo se vuelve falsa por y para el saber absoluto, para el que el concepto y el tiempo coincide con lo real, o, mejor aún, para el que el concepto es esa coincidencia. Pero el saber absoluto, que es universal y homogéneo, no puede aparecer sino en una realidad que lo es igualmente. Ese saber presupone la homogeneidad y la universalidad del Estado, es decir, del mundo humano, y la supresión de la oposición entre ese mundo y el mundo natural. Ahora bien, esto tendrá lugar cuando el deseo humano esté plena y definitivamente satisfecho. En ese momento ya no habrá acción negadora, el hombre estará reconciliado con el mundo dado, que será entonces el resultado de su esfuerzo completamente realizado, y con lo que él mismo es en y por ese mundo. Pero el deseo y la acción que surge de éste son la manifestación del tiempo humano o histórico, es decir, del tiempo propiamente dicho. El hombre reconciliado con lo que él es. Ya no supera lo real dado. Deja, por tanto, de crear la historia, deja, dicho de otra manera, de ser el tiempo. Y si el estado universal y homogéneo, y la ciencia que lo revela, acaban la historia, también acaban el tiempo. Así que, en cuanto el concepto y, en consecuencia, el tiempo coincidan con la realidad objetiva y dejen de ser exteriores al hombre, el tiempo dejará de ser un tiempo histórico o humano, es decir, tiempo en el sentido propio de la palabra. El concepto y el tiempo coinciden por y para el saber absoluto o el sabio. Es cierto que el sabio aparece en el tiempo. Pero su advenimiento, al final de los tiempos, señala el final del tiempo. Pues el resultado de su acción temporal, la ciencia, ya no es el tiempo, la ciencia es la eternidad que se revela a sí misma. Mientras el tiempo dure, mientras haya verdaderamente tiempo, el tiempo y el concepto serán, así pues, necesariamente abstractos. Y la filosofía prehegeliana que lo afirme será, por consiguiente, verdadera,
no solamente para su época, sino para todas las épocas, esa filosofía seguirá siendo verdadera hasta el advenimiento del saber absoluto, es decir, hasta el final de la historia, es decir, hasta el final del tiempo en cuanto tal. En otros términos, en cuanto el tiempo deje de ser abstracto, dejará de ser tiempo. El tiempo humano o histórico, es decir, el tiempo propiamente dicho, es necesaria y esencialmente abstracto. Es abstracto, por una parte, en el sentido de que se opone a la realidad objetiva. Y, en efecto, mientras el hombre se oponga a la naturaleza, que es, para él, la realidad objetiva, la naturaleza será espacio, no tiempo, el tiempo estará solamente en el hombre y por el hombre, el tiempo será, por tanto, si se quiere, subjetivo. Y en cuanto el hombre suprima su oposición con la naturaleza, suprimirá a sí mismo el tiempo. Por otra parte, el tiempo es abstracto también en el sentido de que es exterior al hombre. Pues mientras el hombre no haya realizado el estado universal y homogéneo, lo particular será diferente de lo universal y el tiempo de lo particular, es decir, mi tiempo no será el tiempo en general, el futuro social y político no será mi futuro, yo moriré antes del final de la historia y naceré después de su comienzo. Pero en cuanto se suprima la oposición entre lo particular y lo universal, la historia se detendrá y el tiempo también se suprimirá. Pero el tiempo es el hombre mismo. Luego suprimir el tiempo significa suprimir también al hombre. En efecto, el verdadero ser del hombre es su acción, entiéndase, la acción que sale bien. Esto significa que el hombre es el resultado objetivo de su acción. Ahora bien, el resultado de la acción del sabio, es decir, del hombre integral y perfecto que culmina el devenir de la realidad humana, es la ciencia. Pero la existencia empírica, Dasein, de la ciencia no es el hombre, es el libro. La manifestación, Erscheinung, de la ciencia en el mundo, toda vez que esa manifestación es el saber absoluto, no es el hombre, no es el sabio de carne y hueso, sino el libro. Es cierto que el resultado objetivo de la acción se separa siempre de la gente y le sobrevive. Pero mientras ese resultado no sea total o perfecto, es decir, universal y homogéneo, inextensible y exento de contradicciones, tendrá un futuro, pues cambiará y perecerá. Así que el resultado no solamente está en el tiempo, sino que es tiempo. Esto significa que es histórico o verdaderamente humano. Y por eso el resultado de la acción de un hombre siempre se realiza en y por, o mejor aún, en tanto que, una nueva acción humana. El resultado de la acción del sabio es, en cambio, perfecto. Este entonces no cambia y no puede ser superado, en pocas palabras, carece de futuro propiamente dicho. Por consiguiente, ese resultado no es un acontecimiento histórico propiamente dicho, no es un auténtico momento del tiempo. Y afirmar eso significa afirmar que ya no es una realidad humana. Una vez más, la existencia empírica de la ciencia en el mundo no es el hombre, sino el libro. Esta existencia es, ciertamente, empírica y, en cuanto tal, tiene una duración, el libro también dura, se deteriora, se reimprime, etc. Pero la enésima edición no se diferencia en nada de la primera, no se puede modificar nada en él, no se puede añadir nada. Aunque cambie, el libro sigue siendo, por tanto, idéntico a sí mismo. El tiempo en el que este libro dura es, pues, natural o cósmico, pero no histórico o humano. Es cierto que para que el libro sea un libro, y no papel encuadernado y garabateado, debe ser leído y comprendido por los hombres. Pero los sucesivos lectores no cambian nada en el libro. Y si para leer el libro debe el hombre vivir, es decir, nacer, crecer y morir, su vida, reducida en lo esencial a esta lectura, ya que no olvidemos que, una vez exista el estado universal y homogéneo y el deseo esté así plenamente satisfecho, ya no habrá ni lucha ni trabajo, la historia se habrá terminado, ya no habrá nada que hacer.
Y no se será hombre más que en la medida en que se lea y se comprenda el libro que revela todo cuanto ha sido y puede ser hecho, no creará nada nuevo. El futuro de Pablo, que todavía no ha leído el libro, solo es el pasado de Pedro, que ya lo ha leído. El tiempo en el que el hombre lector del libro dura es, pues, el tiempo psíquico o biológico de Aristóteles, pero no el tiempo lineal, histórico, hegeliano. Así que una vez más, realizar el saber absoluto en forma de libro, es decir, hacer coincidir el concepto integral con lo real considerado en su totalidad, es decir, anular la diferencia entre lo real y el tiempo y suprimir con ello la exterioridad del tiempo en relación con el hombre, todo eso significa suprimir el tiempo mismo, y significa, en consecuencia, suprimir al hombre mismo en tanto que individuo libre y temporal. El tiempo es el concepto que el hombre es, entiéndase, el hombre histórico, es decir, el hombre del deseo, el hombre insatisfecho con lo que es y con lo que él es decir, el hombre que transforma lo dado mediante la lucha y el trabajo. Y por eso el tiempo siempre es esencialmente abstracto, es decir, exterior a la realidad natural, que es objetiva en relación con el hombre y exterior a hombre mismo. Y Hegel lo dice en la frase de la que solamente he citado el principio, deteniéndome en un punto y coma, 558, 10 a 19, 2. El tiempo es el concepto mismo que está ahí, en la existencia empírica, y que se presenta, Vorstellt, a la conciencia exterior, como una intuición vacía, leeré Anschauung. Por eso el espíritu aparece o se revela necesariamente en el tiempo, erscheint der Geist notwendig in der Zeit. Y aparece o se revela en el tiempo mientras no haya captado o comprendido, erfasst, su concepto puro, es decir, mientras no haya anulado, tilt, el tiempo. El tiempo es el yo personal puro y exterior contemplado intuitivamente, Angeschaute, y, no captado o comprendido por el yo personal. El tiempo es el concepto solo contemplado intuitivamente. En cuanto el concepto se capte o se comprenda a sí mismo, suprimirá dialécticamente su forma temporal, comprenderá conceptualmente, begreift, la contemplación intuitiva, Anschauung, y será contemplación intuitiva comprendida conceptualmente y que comprende conceptualmente, Begriffnis und Begreifen des Anschauung. Hegel decía en las lecciones de Jena, Geist ist Zeit, el espíritu es tiempo, aquí dice, der Geist erscheint in der Zeit, el espíritu aparece en el tiempo. ¿Ha cambiado de opinión? No lo creo. A mi juicio, se trata de una mera diferencia terminológica. Allí Geist significaba también, Volksgeist, se trataba del espíritu en vías de convertirse en espíritu. Aquí se trata del espíritu ya convertido en espíritu, es decir, del espíritu acabado y perfecto que se revela a sí mismo en y por, o en tanto que, Wissenschaft, ciencia absoluta, o como dice Hegel aquí, que ha captado o comprendido su concepto puro. O también, Geist significaba allí, hombre, mientras que aquí esa palabra se refiere a un libro. El libro resultado de la actividad del sabio, es decir, el libro que realiza el saber absoluto por ser la existencia empírica de la ciencia, no es en modo alguno una entidad puramente natural, no es comparable a una piedra, por ejemplo. Ese libro tiene un sentido, es un discurso, una entidad que se revela su sentido a sí misma. Por una parte, el libro es, pues, una entidad espiritual. Y como su contenido es total, puesto que no revela más que su propio contenido, hay que decir que el libro es el espíritu integral, der Geist. Pero, por la otra, este libro no es en modo alguno un ser humano. El libro revela su contenido sin modificarlo, no tiene, por tanto, deseo, no es una acción. Dicho de otra manera, al permanecer eternamente idéntico a sí mismo, el libro carece de un auténtico futuro. No es, pues, tiempo. Y como su contenido eterno no se relaciona más que consigo mismo,
el libro no solamente es eterno, es la eternidad. Pero el libro es el resultado de la actividad del sabio, que, en tanto que hombre y ciudadano del estado perfecto, integra toda la evolución histórica de la humanidad. Así, esta historia solo es, a fin de cuentas, la historia del libro o, más exactamente, de la evolución del saber que lleva hasta ese libro. Y el tiempo es esta historia del libro. Luego, si Geist significa el espíritu culminado o que existe empíricamente en tanto que libro, que se separa del hombre integral o del sabio tras la caída de éste en el pasado absoluto, es decir, tras el final de la historia, entonces ya no se puede decir que el espíritu es tiempo, hay que decir que es la eternidad. Pero Parménides y Spinoza cometieron un error al creer que la eternidad puede ser revelada, a través del discurso logos, sin el tiempo. Y Platón cometió un error al creer que la eternidad es independiente del tiempo, del mismo modo que Aristóteles se equivocó al decir que la eternidad existe en el tiempo en tanto que eternidad. Por último, Kant también se equivocó al pensar que la eternidad precede, ontológicamente, al tiempo. No, dice Hegel, la eternidad, revelada a través del discurso, es el resultado del tiempo, es el tiempo que ha muerto de una muerte por así decir natural, y solamente esta eternidad, que presupone el tiempo y que se sigue de este al ser su integración, puede ser revelada a través de la palabra. Logos, humana. La eternidad no existe en el tiempo en tanto que eternidad, pues mientras el tiempo dure es este el que existe, no la eternidad. Pero la eternidad, o el espíritu, integral, aparece en el tiempo. Pues el libro se ha escrito en un momento determinado del tiempo y no puede ser escrito más que en el último momento del tiempo, ya que procede de la totalidad del tiempo. Esto significa que ese libro ya está, en potencia, en el primer momento del tiempo. Y a esta presencia tácita del espíritu integral en el tiempo, es decir, a la presencia del final del tiempo en su inicio mismo y a lo largo de toda su duración, o también, a la finitud esencial del tiempo, Hegel la llama, manifestación del espíritu en el tiempo. Ahora bien, esta manifestación, que es el tiempo, no resulta ser sino el hombre en su evolución temporal, es decir, lo que Hegel llamó precisamente Geist en sus lecciones de Jena. Según esta acepción, hay que decir, por tanto, Geist ist Zeit. Así que como dice Hegel, el espíritu aparece o se revela en el tiempo mientras no haya captado o comprendido su concepto puro, no haya anulado el tiempo. Y esta anulación del tiempo se efectúa en y por la ciencia en el último momento del tiempo. En efecto, el objeto y el sujeto coinciden en y por la ciencia. El hombre no habla ahí más que de sí mismo, él es una conciencia de sí, no una conciencia exterior. Ahora bien, el hombre que ya no se relaciona con un Gegenstand, con un objeto cósico opuesto a él, ya no necesita negar para mantenerse en la existencia y conservar su identidad consigo mismo. Y el hombre que ya no niega tampoco tiene un auténtico futuro, puesto que acepta para siempre el presente dado. Ya no es, pues, el tiempo hegeliano o histórico, ese hombre es el ciudadano del estado perfecto, que está plena y definitivamente satisfecho con ese estado. Nada cambia ni puede ya cambiar, así pues, en ese estado universal y homogéneo. Ya no hay historia, el futuro es un pasado que ya ha sido, la vida es puramente biológica. Ya no existe, por tanto, el hombre propiamente dicho. Tras el final definitivo del hombre histórico, lo humano, el espíritu, se ha refugiado en el libro. Y este último ya no es, pues, el tiempo, sino la eternidad. Y puede decirse entonces, como Hegel lo hace en el texto citado, que el tiempo es el concepto solo en tanto que, contemplado intuitivamente, Anschauung, no en tanto que, comprendido conceptualmente, Begriff. En efecto, la Anschauung es la contemplación de algo que está fuera de quien lo contempla,
un estado de la conciencia exterior, no de la conciencia de sí. Ahora bien, no hay tiempo más que allí donde hay efectivamente Bewusstsein, conciencia exterior, es decir, existencia humana en el sentido propio de la palabra, o existencia de un ser que se opone radicalmente al mundo natural y que lo transforma esencialmente con el fin de suprimir esa oposición. En cuanto lo consiga, la conciencia exterior se convertirá en conciencia de sí, el sujeto coincidirá con el objeto, la ciencia aparecerá sobre la tierra y el tiempo se anulará mediante la anulación del deseo y de la acción histórica o humana. Hegel desarrolla aún más su idea en el pasaje que termina el párrafo. Dice ahí esto, 558, 19 a 27, 3. Por consiguiente, el tiempo aparece o se revela como el destino y la necesidad del espíritu que no está culminado o perfeccionado, Boyendet, en sí mismo, como la necesidad de enriquecer la parte que la conciencia de sí tiene en la conciencia exterior, de poner en movimiento, dialéctico, la inmediatez del en sí, que es la forma como la sustancia se presenta en la conciencia exterior, o, al revés, tomando el en sí como la entidad interna o íntima, como la necesidad de realizar y revelar lo que solo existe primero interior o íntimamente, es decir, de consagrarlo a la certeza subjetiva de sí mismo. Siempre es lo mismo. El tiempo es la historia, pero la historia es esencialmente finita. Y la historia es la progresiva transformación de la Bewusstsein en Selbstbewusstsein, es decir, la historia de la filosofía a fin de cuentas. Pero esta historia de la filosofía presupone una historia en el sentido corriente del término, cuyo transcurso pone en movimiento el en sí y realiza y manifiesta o revela lo que solo existe primero interior o íntimamente. Ahora bien, la transformación esencial de la naturaleza y la realización objetiva de la idea subjetiva no se llevan a cabo sino por medio de la acción de la lucha y del trabajo. Mientras el hombre luche y trabaje, habrá historia, habrá tiempo, y el espíritu no estará en ninguna otra parte más que en el tiempo, donde ese espíritu existe en tanto que esas luchas y esos trabajos del hombre. Pero en cuanto la historia se haya culminado o perfeccionado, Boyendet, es decir, en cuanto el hombre lo haya realizado todo, la historia se detendrá definitivamente y el tiempo se anulará, el hombre morirá o desaparecerá en tanto que hombre histórico y el espíritu subsistirá en tanto que espíritu que ya no cambia y que es así la eternidad. Ahora vienen las aplicaciones de esta concepción de la relación entre la eternidad, el tiempo y el concepto, 558, 28 a 35, 4. Por esa razón debe decirse que nada se sabe o se conoce que no esté en la experiencia, Erfahrung, o para expresar también lo mismo, nada, que no esté presente o dado, Vorhanden, como una verdad sentida, o como una entidad eterna revelada interior o íntimamente, o como algo sagrado en lo que se cree, etc., según las diversas expresiones que se suelen usar. Pues la experiencia es precisamente el hecho de que el contenido, y ese contenido es el espíritu, existe, en sí, es decir, que es sustancia y, en consecuencia, un objeto cósico de la conciencia exterior. Esto es claramente una paráfrasis del comienzo de la introducción de la crítica de la razón pura. Lo real precede al conocimiento en el tiempo, dice allí Kant. Y Hegel lo acepta, evidentemente, mientras el concepto sea tiempo, se relacionará con otra cosa distinta a sí mismo, y, en esa relación, la cosa es anterior al concepto. Pero Hegel toma el término Erfahrung en un sentido muy amplio. Entiende por este, entre otras cosas, la experiencia religiosa. Así que en la frase en cuestión Hegel también está diciendo esto, para que la eternidad pueda ser revelada hace falta primero que exista el tiempo. Pero, en el tiempo, el concepto está fuera de lo real. Y debe
ser igualmente así entonces para el concepto de espíritu. El concepto de espíritu debe ser concebido como exterior al espíritu real. Ahora bien, el espíritu que es exterior a su concepto, es decir, exterior al hombre, es Dios. Luego, mientras el tiempo dure, es decir, hasta el advenimiento de la ciencia, el espíritu se le revelará al hombre en forma de un saber teológico. Mientras la historia dure habrá necesariamente, así pues, religión y, si se quiere, Dios. Pero la causa última y la razón profunda de la existencia de la religión y de Dios está incluida en la naturaleza misma del tiempo o de la historia, es decir, del hombre. No es que Dios crea al hombre antes del tiempo, es que el hombre crea a sus dioses en el transcurso de la historia. En efecto, dice Hegel, la experiencia. Erfahrung, la religiosa y el resto, es el hecho de que el espíritu existe en tanto que un objeto cósico de la conciencia exterior. Pero el hombre es precisamente la oposición entre el conocimiento y lo real. Pues el hombre es la existencia empírica, Dasein, de la revelación del mundo, una revelación que, aun estando en el mundo, es otra cosa distinta al mundo, natural, que ésta revela. Y esta conciencia exterior no alcanza el saber más que relacionándose con un objeto cósico. Así, para que el hombre pueda conocerse a sí mismo debe primero objetivarse, exteriorizarse, convertirse en un mundo. El hombre, dice Hegel, debe primero realizarse y objetivarse por medio de la acción antes de poder conocerse. Y la objetividad del hombre es precisamente la existencia de sus trabajos y de sus luchas, es decir, la existencia de la historia que el tiempo es. Ahora bien, mientras el tiempo dure, mientras haya historia, el objeto seguirá siendo exterior. Al sujeto y el hombre no se reconocerá, por tanto, en sus obras objetivas, el mundo histórico que él ha creado se le aparecerá como un mundo creado por otra cosa distinta, por un espíritu, ciertamente, pero por un espíritu que no es el suyo, es decir, por un espíritu divino. Y por eso habrá necesariamente religión y Dios, mientras haya hombre, historia y tiempo. La religión es, así pues, un epifenómeno del trabajo humano. Es un fenómeno esencialmente histórico. De este modo, el espíritu, incluso en su manifestación teológica, es esencialmente un devenir. Así que no hay Dios revelado fuera de la historia. O también, la eternidad no puede ser una verdad, es decir, una realidad revelada por el hombre, a través del discurso logos humano, más que a condición de ser el resultado de un devenir, es decir, del tiempo. Por tanto, el espíritu absoluto hegeliano no es Dios en el sentido corriente de la palabra, ese espíritu es su propio devenir, toda vez que la palabra revela ese devenir en su integridad, transformándolo así en verdad, y el devenir en el que consiste el espíritu es el tiempo o el hombre, es la historia humana. Hegel lo dice en la siguiente frase, 558, 35 a 39, 5, pero esta sustancia en la que consiste el espíritu es el devenir de sí mismo, el devenir del espíritu, que llega a ser para sí lo que es en sí. Y en verdad este es en sí el espíritu solo en tanto que es ese devenir que se refleja en sí mismo. El devenir del espíritu que la historia es, o el devenir histórico de la humanidad, no es nada más que el devenir de la ciencia que el espíritu absoluto, o el espíritu convertido en espíritu es decir, que el espíritu culminado o perfeccionado y revelado a sí mismo a través de sí mismo es. Este sigue siendo entonces, si se quiere, el hombre, pero el hombre muerto, o, si se prefiere, el hombre convertido en Dios. Es cierto que un Dios, que se ha constituido en el tiempo o en tanto que tiempo a partir del hombre no es verdaderamente Dios. Pero el hombre que se ha convertido en Dios, tampoco es verdaderamente un hombre. Sea como sea, la historia es,
para Hegel, el devenir del espíritu absoluto, es decir, del espíritu perfectamente revelado y plenamente realizado en y por la ciencia. La historia es, pues, el devenir de la ciencia. Y esto significa que la historia es la historia de la filosofía. Esto es lo que efectivamente dice Hegel, 558, 39 a 559, 2, 6. El espíritu es en sí el movimiento dialéctico en el que el conocimiento consiste, a saber, la transformación del en sí mencionado, más arriba, en para sí, de la sustancia en sujeto, del objeto cósico de la conciencia, exterior, en objeto cósico de la conciencia de sí, es decir, en un objeto cósico que queda también suprimido dialécticamente, o, en otros términos, en concepto. Ahora bien, añade Hegel en la frase siguiente, ese movimiento dialéctico que es tiempo o historia, es decir, historia del conocimiento humano o de la filosofía a fin de cuentas, es un movimiento circular. La ciencia, que revela ese movimiento en tanto que culminado, también debe ser, por tanto, circular. 559, 2 a 4, 7, el movimiento dialéctico en el que espíritu consiste. Es el círculo que retorna a sí mismo, que presupone su comienzo y, que, no lo alcanza, erreicht, más que al final. El tiempo de Hegel, es decir, el tiempo histórico o humano, es, pues, un círculo, y solo se diferencia del tiempo aristotélico o biológico por el hecho de que no es cíclico. El círculo hegeliano no puede ser recorrido sino una sola vez. En efecto, el movimiento dialéctico circular es el tiempo, es decir, la historia. Ahora bien, la historia es la oposición entre el hombre y el mundo natural. El comienzo del movimiento no está en movimiento, aquel es, pues, la ausencia de oposición entre el hombre y el mundo, o lo que es lo mismo, la ausencia de hombre. Pero Hegel ha dicho, el círculo presupone su comienzo. Es decir, el tiempo presupone el espacio, el hombre presupone el mundo, la identidad del hombre y del mundo es anterior al hombre. Dicho de otra manera, esta identidad es la identidad no revelada del mundo, que es inescrutable o mudo porque todavía no incluye al hombre. Ahora bien, este origen del hombre no existe para el hombre. Pues el ser para el hombre es el ser revelado por el concepto, y en cuanto hay revelación del ser ya hay un hombre que lo revela a través de su discurso. Y el hombre es acción, es decir, la oposición entre el hombre y el mundo, es decir, el movimiento dialéctico o el tiempo precisamente. Así que el tiempo humano tiene un comienzo en el mundo. La historia comienza en un mundo natural ya existente. Pero la historia es la historia de la acción humana, y esta acción es la supresión dialéctica de la oposición entre el hombre y el mundo. Y la supresión de la oposición es la supresión del hombre mismo, es decir, de la historia y, por tanto, del tiempo humano. El final del movimiento también es, pues, identidad, al igual que lo es su comienzo. Solo que, en el final, la identidad la ha revelado el concepto. El movimiento, es decir, la historia, que es a fin de cuentas el proceso de la revelación del ser a través del discurso, no alcanza, erreicht, entonces su comienzo más que al final. La identidad del hombre y el mundo no existe para el hombre, o no existe en tanto que revelada a través del discurso humano, más que al final de la historia. Luego la historia que ha comenzado tiene necesariamente un final, y ese final es la revelación discursiva de su comienzo. Toda vez que ese comienzo es, como sabemos, el deseo antropógeno, y el final es la comprensión de ese deseo tal y como se expone en la PHG. Pero si el
comienzo del hombre, de la historia y del tiempo no existe para el hombre más que al final del tiempo y de la historia. Ese final ya no es un nuevo comienzo ni para el hombre ni del hombre, sino que es verdaderamente su final. En el ecto, la identidad revelada del hombre y el mundo suprime el deseo, que es precisamente el comienzo de la historia, del hombre y del tiempo. El círculo del tiempo no puede ser recorrido, por tanto, sino una sola vez. La historia se acaba, pero ya no vuelve a comenzar. El hombre muere y no resucita, al menos como hombre. 2. Pero aún no siendo cíclico, el tiempo es necesariamente circular, en el final se alcanza la identidad del inicio. Sin esta identidad, es decir, sin el mundo natural, la historia no habría podido comenzar, y ésta no se acabará hasta el restablecimiento de esa identidad, pero entonces la historia se acaba necesariamente. Luego volvemos finalmente al punto de partida, a la nada del hombre. La ciencia, que revela la totalidad integrada del hombre, es decir, el curso acabado de la historia, también debe ser, por tanto, circular. Y esta circularidad de la ciencia es el único criterio de su verdad absoluta, es decir, de su perfecta adecuación con la totalidad de la realidad. En efecto, si lo real, humano, es un devenir, ninguna de sus revelaciones parciales o momentáneas es verdadera en el sentido fuerte del término, como la acción suprime cada vez lo real, el concepto que lo revela correctamente en un determinado momento deja de ser verdadero en otro momento. Lo único que no cambia es el conjunto del movimiento, es decir, el conjunto integrado de la historia, del hombre y del tiempo, así que lo único que permanece idéntico a sí mismo es la totalidad del devenir, y, en consecuencia, lo único realmente verdadero es la revelación de esa totalidad. La ciencia debe ser, por tanto, circular, y solo una ciencia circular es una ciencia acabada o absoluta. El advenimiento de esta ciencia es así la prueba del final de la historia, del hombre y del tiempo. Cuando el discurso humano parte de un punto cualquiera y, progresando necesariamente, conforme a la necesidad lógica, retorna a su punto de partida, se ve que la totalidad del discurso se ha agotado. Y el agotamiento del discurso también es el agotamiento de la historia, es decir, del hombre y del tiempo. Al igual que la historia, el hombre y el tiempo, la ciencia es, así pues, circular. Pero aunque el círculo histórico no se recorra sino una sola vez, el círculo de la ciencia es un ciclo que se repite eternamente. 3. Hay una posibilidad de repetición de la ciencia y esa repetición es incluso necesaria. En efecto, el contenido de la ciencia no se relaciona más que consigo mismo, el libro es su propio contenido. Ahora bien, el contenido del libro no se revela plenamente más que al final del libro. Y como ese contenido es el libro mismo, la respuesta que al final se dé a la pregunta de qué es el contenido no puede ser otra que el conjunto del libro. Así, una vez llegados al final, hay que releer o repensar el libro, y este ciclo se repite eternamente. 4. Así pues, la ciencia no es solamente circular, sino también cíclica. Pero, en un ciclo, el futuro siempre es también un pasado. Luego no hay un auténtico futuro. Esto significa que el tiempo propiamente dicho, el tiempo humano o histórico, no existe. Si se quiere decir que el movimiento dialéctico de la ciencia es tiempo, hay que decir que este es un tiempo cíclico, es decir, un tiempo donde no prima el futuro, así que el tiempo es la eternidad, en pocas palabras, se trata del tiempo biológico de Aristóteles. Y por eso la existencia empírica de la ciencia no es el hombre histórico, sino un libro de papel, es decir, una entidad natural. Es cierto que para que el libro sea libro, es decir, algo distinto al papel, debe ser leído y comprendido por los hombres. Pero el hombre que lo lee ya no crea nada y tampoco cambia en nada, él ya no es, pues, el tiempo donde prima el futuro o la historia,
Dicho de otra manera, él no es un hombre en el sentido fuerte de la palabra. Este hombre es también un ser casi natural o cíclico, un animal racional que cambia y se reproduce aún permaneciendo eternamente idéntico a sí mismo. Y este animal racional es el Absolute Geist, el espíritu convertido en espíritu o el espíritu culminado y perfeccionado, es decir, muerto. Lo que sigue es una especie de conclusión. Hegel comienza resumiendo todo cuanto ha dicho sobre la relación entre el espíritu, o el ser revelado por el concepto, y el tiempo, 559, 4 a 14, 8. En la medida, pues, en que el espíritu es necesariamente esta distinción o diferenciación en el interior de sí mismo, su totalidad se sitúa, cuando es contemplada intuitivamente, frente y en oposición a Gegenüber, su conciencia de sí simple o indivisa. Y como esta totalidad del espíritu es la entidad distinguida o diferenciada, ella está distinguida o diferenciada en su concepto puro contemplado intuitivamente que el tiempo es, y en su contenido que él en sí es. La sustancia, considerada, en tanto que sujeto tiene en sí misma una necesidad, que es, primero interna o íntima, de representarse, darstellen, en sí misma tal y como ella es en sí, a saber, como espíritu. Solo la representación, Darstellung, objetiva y cósica y culminada y perfecta es al mismo tiempo la reflexión de la sustancia, es decir, su convertirse, que la transforma, en yo personal. Este texto no aporta nada nuevo. Ya me sirvió para comentar los textos anteriores, de modo que todo cuanto he dicho hasta aquí puede servir de comentario a este texto. Me contento entonces con traducirlo. Lo mismo sucede con la siguiente frase, donde Hegel dice con todas las letras que la ciencia no puede aparecer más que al final de la historia, es decir, que solo hay verdad absoluta si la historia tiene un final, lo cual quiere decir, si el hombre es esencialmente mortal. Esta es la traducción de esa célebre frase, 559, 14 a 16, 9. Por consiguiente, mientras el espíritu no se haya culminado o perfeccionado en sí, mientras no se haya culminado o perfeccionado, como espíritu del mundo, histórico, Weltgeist, no podrá alcanzar su culminación o su perfección como espíritu consciente de sí, Selbstbewusstsein, es decir, filosófico. El Weltgeist es la historia de la humanidad. El Selbstbewusstsein es la ciencia. Por último, Hegel escribe en un comentario final lo que ya dije sobre la religión o la teología al comentar el pasaje de la Erfahrung, 559, 16 a 19, 10. Así que el contenido de la religión cristiana expresa en el tiempo que es el espíritu humano antes que la ciencia hegeliana, pero esta última es el único saber verdadero que el espíritu humano tiene de sí mismo. Mientras la historia, el hombre y el tiempo duren, el ser revelado será concebido como un espíritu trascendente y divino. Y la supresión de la trascendencia del espíritu, que entraña la supresión de la teología, señalará el final de la historia, del hombre y del tiempo. Pero la realidad no se revela, ni la verdad aparece, más que al final del tiempo. Pues, en realidad o en verdad, el espíritu eternidad es el resultado del tiempo y de la historia, es el hombre muerto, no un Dios resucitado. Y por eso la realidad del espíritu eterno, o absoluto, no es un Dios trascendente que vive en el cielo, sino un libro escrito por un hombre que vive en el mundo natural.